Bueno, estimada y entrañable audiencia, bienvenidos a Simañá Lecturas de Salón, una plataforma organizada por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Hoy nos reunimos para conversar con eh, los editores de Lars volumen 3.1, eh, en representación de ambos editores estará hoy Stephen Silverstein, eh, y le deseamos a Darrell Lockhart una buena recuperación para su padre y por eso no nos pudo acompañar. Entonces, venimos a presentar el volumen 3.1 del Journal Latin American Jewish Studies del AXA, que han editado en el año 2024. Nuestros queridos editores nos acompañan en la tarea de la presentación de este trabajo misceláneo algunas de las colaboradoras y colaboradores del volumen: Melina Di Miro, Iván Cherhovsky, Ana Sofía Semo y su servidora también. Simañá, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir en torno a obras publicadas en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina. Renuevo entonces esta invitación, que ya es tradición. LAJSA invita a nutrir este espacio para dialogar y debatir en torno a publicaciones en formato libro que enriquecen la variedad de campos de nuestra disciplina, ya sean obras de ficción, de investigación o de ensayo. Los encuentros de Simañá alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías, siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés. Estamos, sin embargo, abiertos a la posibilidad de integrar en Simañá otros idiomas. Aprovecho para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el día 9 de octubre en torno al libro Living and Dying in São Paulo: Immigrants, Health and the Built Environment in Brazil, del investigador Jeffrey Lesser, libro de libre acceso en línea. Dichos los prólogos, voy a empezar a presentar a los participantes. En primer lugar, nuestro editor, Stephen Silverstein, es profesor asociado de español en la Universidad de Baylor. Se desempeña como coeditor en jefe de la revista académica de la Asociación de Estudios Judíos Latinoamericanos. Ha escrito sobre literatura, cultura e historia latinoamericanas en diversos temas, especialmente sobre las representaciones de los judíos en textos del siglo XIX. Iván Cherhovsky es licenciado y doctor en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, miembro de nuestra asociación LAJSA y del Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria de la Universidad Nacional de Quilmes. Sus investigaciones abarcan distintos aspectos relacionados con la historia y el presente de la comunidad judía de Argentina, cuestiones que ha plasmado en diversas publicaciones académicas, así como en cursos de formación y divulgación dictados en la AMIA, en el Seminario Rabínico Latinoamericano y en el Museo Judío de Buenos Aires a lo largo de los últimos 10 años. Es autor del ya famoso libro Recuerdos de Moisés Ville, la colonización agrícola en la memoria colectiva judeo-argentina, de 2017. También es autor de la muestra museográfica Argentina, los judíos y la diversidad cultural, que se exhibe de manera permanente en el Museo Judío de Buenos Aires. Es también director de cine y dirigió largometrajes documentales: La Jerusalén Argentina, de 2017, y El exilio de los músicos, el año pasado, 2024. Melina Di Miro, también aquí presente, es doctora en literatura por la Universidad de Buenos Aires, donde previamente obtuvo los títulos de profesora y licenciada en letras. Se especializa en literatura judeo-argentina y literatura comparada. Actualmente se encuentra realizando su postdoctorado en la Universidad de San Martín, con una beca otorgada por CONICET sobre escritoras judeo-argentinas, e integra también el área de artes del espectáculo y judeidad en la UBA.
Es ganadora del premio Edna Eisenberg de LACSA en 2022. También coeditora del volumen El D-Book Entre dos mundos, un siglo de metáforas de 2019 y directora del volumen La obra literaria de Alberto Gerchunov en 2024. Melina realizó el trabajo de archivo, reconstrucción y notas de estos textos de Gerchunov. Ana Sofía Semo es investigadora especializada en literatura latinoamericana, estudios judíos y memoria cultural. Actualmente está finalizando su tesis doctoral acerca de las figuraciones del concepto de la tierra prometida en la literatura y la fotografía judeo-mexicanas. En su trayectoria académica integra teorías latinoamericanas, filosofía judía y estudios de la diáspora para examinar temas de identidad, memoria y pertenencia cultural. Su investigación ha sido reconocida con el premio Richard W. and June R. Dufflin por su trabajo sobre la memoria fotográfica judío-mexicana y cuenta con el apoyo del College of the Liberal Arts de la Pennsylvania State University. Apasionada por la enseñanza interdisciplinaria, Ana Sofía también promueve activamente el intercambio cultural mediante colaboraciones con instituciones como el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Por último, Stephen, si quieres presentarme a mí, puedes hacerlo ahora. Tengo el honor de presentar a Cynthia. Cynthia Gabay es investigadora en estudios latinoamericanos y judíos en el Instituto de Historia Cultural y Teoría de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, donde trabaja en su proyecto financiado por la DFG, la Biblioteca Judía en Argentina, Poesía Cosmopolita y Traducción Políglota de Carlos M. Grunberg. En este contexto, fundó la Red para el Estudio de la Traducción Judía y el Multilingüismo en la Edad Moderna y Contemporánea. Este año trabajará como investigadora visitante en el Herbert Katz Center for Advanced Jewish Studies. Es autora de Los ríos metafísicos de Julio Cortázar, de la lírica al diálogo, y ha editado el volumen Jewish Imaginaries of the Spanish Civil War in Search of Poetic Justice. Además de coordinar semanal Lecturas de Salón, Cynthia Gabay también es coeditora de Lingua Franca, The History of the Book in Translation. Es editora en jefe de la nueva serie de investigación en estudios judíos latinoamericanos de la editorial De Gruyter en representación de LACSA. Muchas gracias, Stephen. Entonces vamos a empezar con este evento. Te voy a dar la palabra a ti y después vamos a escuchar a los autores que colaboraron con el volumen 3.1 de LACS. Adelante. Buenas tardes. Es un honor presentar este nuevo número de Latin American Jewish Studies. Quiero comenzar agradeciendo a Darrell Lockhart, nuestro coeditor saliente, por su enorme contribución y dar la más cordial bienvenida a Stephanie Pridgen como nueva coeditora en jefe. También reconozco a nuestra editora de reseñas, Mirna Vansen, a las copresidentas de LACSA, Ariana Uberman y Adriana Brodsky, y también quisiera reconocer a Cynthia Gabay, organizadora de Semania, y a los evaluadores anónimos cuyo trabajo sostiene la calidad de la revista. Este número reúne artículos de Iván, Melina, Cynthia, Ana Sofía, Nelson H. Viera, que exploran el cine, la literatura, la memoria y las identidades judías en América Latina. Quiero agradecer muy especialmente a las y los autores por compartir su trabajo con LACS. Les invito a celebrar con nosotros la vitalidad de este campo y a seguir construyendo juntos esta comunidad académica. Muchas gracias.
Gracias, Stephen. Vamos a empezar con Iván, si querés. Iván, ¿estás listo? Bueno, gracias Cintia y Steven. Em, bueno, lo que yo publiqué es un artículo que se llama Cuidado con el GOI. Esa es una frase que, perdón, voy a silenciar el teléfono. Esa es una frase que saqué de una película que se llama Quinto Año Nacional. En una escena, hay una parejita sentada al lado del lago del Rosedal en Palermo y bueno, es un matrimonio interreligioso, futuro, son novios ahora y bueno, hacen una humorada con que él no es judío, él es cristiano y ella es judía y él dice esa frase, bueno, en medio de una humorada. Pero de alguna manera esa frase resume digamos, el juego profundo en términos de Gertz, si se quiere, que hay debajo de todas esas películas que yo estuve analizando. Mi artículo, entonces, se llama Cuidado con el Goy y analiza varias películas de la primera mitad de la década del 60, películas argentinas. Les leo acá qué películas analicé ahí. Una es Quinto Año Nacional, la que les dije recién, es de 1961, el director es Rodolfo Blasco. Otra es Dar la cara, de 1962, de Martínez Suárez. La terraza, del 63, de Leopoldo Torre Nilsson. La calecita, también del 63, de Hugo del Carril. La murga, del 63, también de René Mujica. Y Con gusto a rabia, del 65, con Fernando Ayala. Así que lo que yo analicé son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis películas que tienen como característica en común que aparecen personajes judíos y subtramas relacionadas con esos personajes y con la identidad judía, ¿no? No fue fácil encontrar las películas, muchas las encontré por casualidad, otras buscando como loco a ver alguna referencia, alguna sinopsis perdida por ahí o la letra chica de un artículo que mencionaba, pero bueno, me armé ahí un corpus con esas seis películas. No es una época, la década del 60, en la que digamos, la identidad judía estuviera muy presente en el cine argentino. Hoy en día casi es difícil encontrar películas argentinas donde no aparezca algún personaje judío, alguna mención a lo judío. Bueno, en la década del 60 no abundaba lo judío en el cine. Y con esas seis películas, bueno, me propuse analizar a ver cómo se ponía, em, cómo se representaba lo judío, para decirlo de una manera, la identidad judía, la cuestión judía en la Argentina, la integración de los judíos, digamos, qué imagen se tenía de la comunidad judía en la década del 60, por lo menos en el cine, y no es poco eso, primero que nada, porque son películas importantes, son directores muy importantes, muchos de ellos. La película, por ejemplo, esta Quinto Año Nacional, que es en la que ocurre esta escenita de la pareja que ella le dice a él, que la mamá le decía siempre cuidado con el Goy. Esa es una película que fue súper taquillera porque era una telenovela de Abel Santa Cruz en televisión y fue llevada al cine y la vio todo el país. Entonces, no son películas, digamos, eh, que no se hayan visto, son películas mainstream, ¿no? No las seis, pero cuatro o cinco son mainstream. ¿Y qué es lo que encontré ahí? Bueno, primero que nada un poco de contexto. ¿Cuánto tiempo tengo sin? ¿5 minutos? 12 minutos más tenés. Ah, un montón, ¿verdad? Es un cafecito. Sí. Ok. Bueno, primero un poco de contexto. Digo, ¿por qué elegí primera mitad de la década del 60? Ya medio que ni me acuerdo, pero lo puedo justificar así. Primero que nada porque encontré varias películas en esos 5 años. Segundo, porque es un momento interesante. Es la época una de las épocas de mayor antisemitismo en la Argentina, ¿no? Es la época del juicio de Eichmann en Jerusalén y la época de Tacuara. Si uno se fija en las cifras de Aliá para esos años, la Aliá hace una curva exponencial
muy poquita gente se estaba yendo a vivir a Israel y de repente los números empiezan a ser 500 por año, 800 por año, es decir, mucha gente. No tengo las cifras de Aliyah a Miami, pero deben ser similares, digamos, o a España, ¿no? Es decir, muchos judíos se iban de la Argentina por miedo, bueno, por los atentados, ¿no? Hubo un chico al que lo asesinaron a sangre fría en la puerta de la casa. Estuvo el caso Sirota, ¿se acuerdan? El caso Pengerek, todos casos policiales con jóvenes judíos que son o secuestrados o en un caso no se sabe si eh, quién fue el autor del caso Pengerek. Bueno, el caso Pengerek es muy interesante porque es el caso policial más impactante de la historia de los años 70 y 80 en la Argentina. Y es una chica judía y todavía no está claro, digamos, qué es lo que pasó, ¿no? Pero se supone que tiene que ver también con Tacuara. Entonces, tengo ese contexto, que es un contexto problemático para la comunidad judía, y me fijo en la cultura de masas, ¿no? En la industria cultural. ¿Qué es lo que está representando? ¿Cuáles son las problemáticas sobre los judíos en la Argentina que de alguna manera está teatralizando el cine? Y ahí entonces lo que encontré fue algún común denominador, ¿no? En realidad dos denominadores comunes en todas estas películas. Primero hay una denuncia a esa coyuntura antisemita. En todas las películas aparece el problema del antisemitismo violento. A veces se lo ve, digamos, dramatizado. Por ejemplo, en la película La Calecita, la de Hugo del Carril, hay una imagen, hay una escena de un pogrom en una sinagoga. Con Gusto a Rabia, película protagonizada por Alfredo Alcón, uno de los actores más importantes del cine argentino. Hay una escena en la que un grupo de Tacuara entra en un teatro en el que la comunidad judía está celebrando un aniversario de su llegada a la Argentina, es decir, un aniversario de la colonización agrícola, los 75 años de colonización agrícola en la Argentina, que era en esa época, años 64. Están celebrando, está hay una chica cantando el Aba Nagila en el escenario, y entran los tacuara, tiran bombas de estruendo y tiran panfletos, es decir, vandalizan la reunión. Así que aparece denunciado el antisemitismo de la época. Pero, por otro lado, hay una crítica a la comunidad judía, que es, en Argentina es una sociedad que a ustedes les dio la oportunidad de integrarse, a ustedes y a todas las minorías, a todos los grupos migratorios, ¿no? La Argentina es el crisol de razas, pero ustedes todavía no terminan de integrarse, porque les falta un asuntito solo. ¿Cuál es? El matrimonio exogámico. Eso aparece también en todas las películas. Por ejemplo, en la que comentaba recién, la de Hugo del Carril, que hay un pogrom en una sinagoga. Bueno, uno de los muchachos que organiza el pogrom en la sinagoga se quería casar con la hija del rabino y el rabino no quería que él se casara con su hija porque él no es judío. Entonces, ¿qué hace? Baile hace un pogrom. Es decir, moderado los muchachos. Em, ¿Se entendió el argumento? ¿Sí? Hágame así. Cintia, te veo. A ver, te lo hago más simple. Joven argentino cristiano enamorado de joven judía argentina. La joven judía lo quiere, están como de novios, hasta que él le dice que se quiere casar. Pero el papá de ella es rabino y le dice, no te podés casar con mi hija porque vos no sos judío, nene. ¿Qué hace el nene? Le organiza un pogrom y lo mata al rabino, digamos. Interesante, como documento histórico es interesante la Delicado, sí. película. Bueno, para mí la más interesante es Quinto Año Nacional, la de Cuidado con el Goy, porque tengo 3 minutos más para contarles el argumento y ya con eso terminar. Sí, sí. Primero hay varias subtramas, pero hay dos subtramas judías que son las más importantes de la película. Primero la película trata el caso de Mauricio Reutemann, que es un joven del secundario, quinto año nacional, está en quinto año del secundario, Mauricio Reutemann. Es el mejor alumno del curso, está muy integrado con sus amigos, es un chico normal, no hay ningún estereotipo judío, es un chico, digamos, no tiene los estereotipos típicos, ¿no? Rubio, lindo, normal, digamos, ni lindo ni feo. Em,
muy integrado con su barra de amigos, pero hay un profesor del secundario que es antisemita, entonces le baja las notas, le reprueba los exámenes y sus compañeros del curso organizan una protesta masiva contra ese profesor y logran, bueno, que el rector del colegio lo reprenda al profesor antisemita, digamos, ganan los chicos apoyando a Mauricio en la lucha contra el antisemitismo. Entonces, ¿qué pasa? El papá de Mauricio quiere conocer a uno de los amigos de Mauricio que organizó toda esta defensa de su hijo en la escuela. Eh, lo invita, ahora no me acuerdo el nombre, el apellido es Delfino del chico. Lo invita a su casa para conocerlo, para agradecerle por haber defendido a su hijo contra el profesor antisemita. Pero ¿qué pasa? Delfino va a tomar el té a la casa de los Reutemann y se enamora de Sarita, la hermana de Mauricio Reutemann. Se enamoran y ahí se van al cine y se van a Palermo y cuidado con el Goy, ¿no? Que es una parejita mixta. em, ¿Cuál es el problema? Bueno, el papá de Mauricio y Sarita no quiere saber nada con que Delfino se case con Sarita o tenga una relación con Sarita. Es decir, el que era el héroe porque había defendido a Mauricio, ahora es un villano porque se quiere casar con Sarita. Y bueno, ese es el melodrama de la segunda subtrama que se resuelve cuando, porque digamos el papá se pone bastante pesado, medio que le hace una especie de cerco sanitario a la casa y Delfino no se puede acercar más de una, vuelven del cine y hay una escena muy divertida donde vuelven del cine y y Delfino le dice a Sarita, che, te acompaño hasta tu casa. No, 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 porque mi papá no está muy cómodo con esta situación. Entonces él dice, sí, ayer cuando te llamé me trató bastante mal. Es una comedia, pero bueno, los diálogos son buenísimos. Bueno, la cosa es que al final él le dice, che, Sarita, ¿qué onda? ¿Me vas a hacer caso a tu papá me vas a o vas a romper la tradición familiar y te vas a casar conmigo? Y Sarita le dice, bueno, si esto es de verdad, si esto es para siempre, es un melodrama clásico, eh, rompo la tradición familiar. Entonces, lo que hay, si uno ve las 6 películas, lo que hay siempre es un reclamo a la comunidad. Es decir, por un lado hay un reclamo de justicia a la sociedad. ¿Qué está pasando con el antisemitismo? Esto no lo podemos tolerar en la Argentina, pero al mismo tiempo hay una demanda a la comunidad judía, no a las instituciones, a la gente, a la colectividad judía, diría, de terminen de integrarse, es decir, dejen el último, si se quiere, el último reservorio de identidad judía dura, que sería la prohibición de la exogamia, ¿no? Dejen la endogamia de lado, intégrense del todo y, y bueno, así van a ser argentinos, digamos, nos están debiendo eso ustedes. Ese es un poco el juego profundo en términos de Gertz que yo encontré. Pobre Gertz, mirá lo que lo hacemos decir a Gertz. Pero bueno, eh, eso es un poco la conclusión que yo saqué en esas 6 películas. Y les recomiendo, Quinto Año Nacional, anoten ahí si les interesa el tema, porque vale la pena. Es una comedia costumbrista, así, digamos, buenísima, y los judíos está muy presente en toda la película. Y hay yiddish para vos, Cintia, que sos yiddishista. Hay varias, aparecen palabras. Por ejemplo, hay una escena que me encantó que, por ejemplo, viste, Mauricio es el mejor alumno, entonces el gracioso de la clase, que es un gordito, que es Javier Portales, el actor Javier Portales, que es un genio, es el gracioso, ¿no? Es como el alma mater del grupo. Él se copia en el examen de Mauricio Reutemann, que es el mejor alumno, ¿no? Y se copia mirándole la hoja desde el banco de atrás, ¿no? Le está mirando la hoja desde el banco de atrás y le dice, escribí más claro, Milligene, que no te entiendo nada. Es decir, aparece una palabra yiddish puesta en un chico no judío, la década del 60, y después aparece Goy, y creo que alguna otra más, ahora no me acuerdo, pero los únicos rasgos identitarios judíos que se ven en toda la película son esas 2 palabras,
y el acento del papá de Mauricio, que tiene un poquito de acento como inmigrante. Pero no ves ningún símbolo religioso, son todos judíos laicos. También es eso interesante para ver un poquito. Se muestra una comunidad judía bien laica. Década del 60 es famoso, ¿no? Que en la década del 60 la comunidad judía era súper laica, súper secular, y vienen los Jabal Lubavitch y viene el seminario rabínico, el movimiento Masortí de Estados Unidos a tratar de reimprimirle un giro religioso a la comunidad judía. Es década del 60, es ese momento. Bueno, yo creo que ya me pasé, así que no quiero abusar. Muchas gracias. Yo creo que no te acordás, pero yo tomé con vos, creo que fue tu primer curso online en AMIA de cine, que era exactamente estos temas. Sí, me acuerdo. Ah, y viste esta película ahí. Claro, ahí vi las películas. Bueno. Eh, Antes de ir con Melina, me interesaba que aclararas el concepto de Gertz que estabas usando un Ah, poquito juego más profundo que... es un concepto que usa él en el texto ese famoso, hay en la interpretación de las culturas, el libro más conocido de Gertz, hay un capítulo muy famoso que es el de la riña de gallos en Bali, y él ahí trae un concepto que no es de él, es de Jeremy Bentham, pero él lo resignifica. Es el juego profundo, sería como por debajo de un conflicto o de una situación dilemática en una sociedad, hay algo que no es superficial, sería como una especie de lectura del inconsciente de la sociedad, digamos, una versión, ¿cuál es el juego, cuál es el conflicto real? ¿Qué es lo que se está jugando acá abajo? Por debajo de Dicho. lo superficial, ¿qué es lo que está haciendo ruido en esta sociedad? Él lo analiza en La Riña de Gallos, pero bueno, acá por debajo del antisemitismo, de las parejitas, hay un reclamo de la sociedad argentina a la comunidad judía de que después uno puede sacar sus conclusiones si es un reclamo justo, ¿no? Si eso ya lo valorativo lo dejo de lado, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a Melina Dimiro, por favor. Bueno, puedo compartir pantalla, ¿no? Sí. Un segundito. Bien. Ahí lo están visualizando el PowerPoint, ¿sí, no? Ahora sí. Sí. Bueno, primero quiero agradecer a Cintia por brindarnos el espacio de Simañá para difundir nuestras producciones y a Lax y Stephen por haber, bueno, alojado, ¿no? mi trabajo en este número. Eh, el trabajo que presenté para la revista es parte de mi actual investigación postdoctoral sobre relaciones intergenéricas en la literatura de escritoras judeo-argentinas. En esta ocasión me centré en Pina Barjaver y específicamente me enfoqué en la configuración de las experiencias femeninas de la temporalidad en su novela La Casa Modesa, que es una novela de 1949. La presento muy brevemente a Fina. Bueno, ella nace en 1910 en Argentina, en el seno de una familia de inmigrantes judeo-rusos. Fue no solo escritora, sino que también hizo muchas traducciones. Eh, Fue compositora y también tuvo una gran militancia tanto en relación con los movimientos feministas como con el Partido Comunista en Argentina. Y no solo en Argentina. Bueno, Fina tiene una producción literaria muy prolífica y siempre consecuente con esa militancia y con esa lucha contra las desigualdades sociales, económicas, étnicas y particularmente de género, ¿no? Y de hecho, en sus obras suele haber personajes femeninos que son alter egos de ellas, ¿no? Que encarnan las tensiones de la propia autora entre la militancia política y el desarrollo profesional como escritora, las tensiones entre la maternidad y la escritura o entre las tareas de cuidado y la militancia, ¿no? Eso se ve muy bien en esta novela que les mencionaba, La Casa Modesa, donde se presentan desde una estética bien vanguardista las diferentes vivencias de una mamá, de una mujer que es madre de 2 hijos, que es una militante comunista en Buenos Aires, que quiere desarrollarse como escritora, pero ante una inminente persecución del gobierno, el PC, tiene que recluirse en su casa y cuidar sola a sus 2 hijos, mientras, bueno, el marido está
encarcelado, ¿no? También por su militancia en el Partido Comunista, ¿no? El ámbito doméstico, ¿no? El espacio de la casa en esta novela, como ya podrán intuir, lejos de ser, digamos, un lugar entrañable y asociado a un tiempo circular, ¿no? Ajeno al tiempo histórico, que así era como se había concebido tradicionalmente desde el discurso patriarcal, el espacio del hogar en relación con el tiempo. El espacio doméstico en esta novela se vuelve, en contraposición a esta concepción, se vuelve el centro de pliegues temporales y el sitio en el que las experiencias de la temporalidad se van a multiplicar, ¿no? Entonces, por una parte, en la novela emerge como conflicto fundamental las tensiones que tiene la protagonista entre diversas formas alienadas y liberadoras de la experiencia temporal en ese espacio de la casa, y por otra parte, se va tramando a través de los capítulos y a través de una serie de pasajes que hace la protagonista por diferentes épocas, se va tramando una historia de persecuciones étnicas y políticas, al menos desde el siglo I, que llevan a establecer en la novela comparaciones entre mujeres, comunistas y judíos, en tanto colectivos entendidos como subalternos. Entonces, básicamente lo que examino en mi artículo es cómo en la Casa Modesta, desde la perspectiva fronteriza de Fina Marjaver, que es una perspectiva marcada por su identidad judeo-argentina y por también su identidad femenina, se da lugar entonces en esta novela a la configuración de múltiples experiencias femeninas de la temporalidad que ponen en cuestión valores, características y prácticas no asociadas a la feminidad normativa, ¿no? Entonces, lo que busco demostrar es cómo en la novela las experiencias femeninas de la temporalidad, articuladas con técnicas vanguardistas y también con referencias histórico-culturales ligadas a la judaidad, se van desbaratando dicotomías estructurantes de las diferencias genéricas en el discurso patriarcal, entre ellas, principalmente, la dicotomía mujer-tiempo cíclico por un lado y por otro lado, ¿no? Hombre-tiempo lineal, ¿no? Y en relación con toda esta deconstrucción, también analizo el modo en que la obra denuncia un ordenamiento masculino del tiempo histórico que es mostrado como el perpetuador de la condición subalterna que se equipara en la novela de mujeres y de judíos. O sea, la estructura temporal de la novela es súper compleja, no voy a exponerla ahora, pero sí me gustaría hacer algunos señalamientos, ¿no? Entre todo, subrayar esto que vengo diciendo, que no se trata solo de una novela crítica sobre las persecuciones anticomunistas en la década del 30 y del 40, que ya de por sí era algo extraordinario para la época, sino que también es una narrativa sobre todo sobre la desesperación ante el fluir tortuoso del tiempo cuando no puede ser orientado para fines propios, ¿no? Entonces, en esos capítulos vamos a ver a la protagonista que experimenta el tiempo como el tiempo alienado en la medida en que no puede, digamos, utilizarlo para acciones centradas en su propia intencionalidad, ¿no? Entonces, es un tiempo enajenado porque siempre es tiempo para otros, para las necesidades del compañero encarcelado, para cuidar a los chicos, y entonces aparece este personaje presa de voluntades o necesidades ajenas, que no puede, digamos, hacer del tiempo, hacer un uso del tiempo donde haya un auténtico deseo desarrollado en esa temporalidad, que en el caso de la narradora y narradora protagonista tiene que ver con la escritura literaria y también con la militancia, ¿no? Entonces, el tiempo alienado en la novela va a adquirir dos modalidades. Por una parte, aparece el tiempo frenético de las tareas domésticas y de cuidado, y por otra parte aparece como el tiempo vacío de mientras está durmiendo o cuando no se decide hacer nada y queda paralizada. Lo que hago en el artículo es analizar más en detalle cómo estas modalidades del tiempo alienado son configuradas a través de metáforas y de objetos que aparecen en la narración, ¿no? Pero bueno, ahora para avanzar un poco, sí, lo que me interesa señalar entonces es que hay un movimiento pendular en el texto entre la experiencia del tiempo, como esta tortuosa cuesta arriba cuando tiene que encargarse de los chicos, de limpiar la casa, etc. Y por otra parte, el tiempo muerto, vacío, de la inacción, cuando queda paralizada en la cama o en el sillón sin hacer nada,
E intentando romper ese movimiento pendular, aparece la lucha de la protagonista, recurrentemente estéril, por romper las formas alienadas del tiempo en la esfera privada de la maternidad y poder orientarse hacia la esfera pública mediante el tiempo que sería emancipador de la escritura, ¿no? Entonces, el acto de escritura se presenta como posibilidad liberadora de apropiación del tiempo y es tan radicalmente movilizante, ¿no? Esta experiencia temporal que se da poquitas veces de la escritura, que ella compara ese acto de escribir y ese tiempo de la escritura con hablar una lengua extranjera. Entonces, que les quiero leer un pequeño fragmento. Entonces, por ejemplo, en un momento donde ella está escribiendo un cuento, dice, lo que voy a realizar al escribir este cuento, lo que voy a realizar es mi lengua extranjera. El tiempo que fluye y resbala sobre mi cuerpo es mi propia lengua. Y sin embargo, sé que no debo dejar escurrirse al tiempo mientras ellos estén acechando. Voy a hablar en mi lengua extranjera, he aquí mi obra. Entonces ahí se ve claramente cómo el tiempo de la escritura, en tanto tiempo de desenajenación, constituye para esta protagonista una lengua extranjera, es decir, una lengua que permite desnaturalizar la naturalización del tiempo alienado, ¿no? Sin embargo, ese tiempo de la escritura siempre, como decía, se interrumpe, se aplaza una y otra vez por las tareas de cuidado, por la persecución política. Y en este sentido, hay en la casa modesta una experiencia del tiempo circular, que está ligado a la experiencia femenina, pero que ya no tiene que ver con una base biológica de esa experiencia circular del tiempo o con una cuestión más esencialista, como sí aparece tradicionalmente en el discurso patriarcal, ¿no? Sino que el fundamento de esa experiencia circular del tiempo, lo que se muestra en la novela, es sociopolítico, es decir, la experiencia circular del tiempo en la casa no tiene que ver con los embarazos, no tiene que ver con los ciclos menstruales, sino que es esa alternancia entre escritura y tiempo alienado. Pero lo interesante es que la protagonista puede hacer consciente esa raíz sociopolítica de la experiencia femenina del tiempo alienado a través de una palabra extranjera, que es una palabra en yiddish. La palabra que aparece y que le permite concientizar todo esto es la palabra Freilich, ¿no? Que es alegría, y que también refiere a un tipo de música instrumental, ¿no? De los judíos de Europa del Este, que se tocaban en los casamientos. Entonces, quiero explicar muy brevemente cómo es que esta palabra Freilich le permite a la protagonista entender la dimensión sociopolítica de la experiencia femenina del tiempo alienado y qué implicancias va a tener para la novela. Entonces, en un momento la protagonista está en este tiempo de parálisis, hundida en el sillón, escuchando música, dejando pasar el tiempo, y piensa, así como le viene un flash a la cabeza cuando escucha una melodía, y aparece la palabra Freire, que empieza a pensar en esa palabra y la liga con lo que sería, lo que ella entiende, la experiencia vital de los judíos a través de la historia. Voy a leer una brevecita de este fragmento en el que ella está escuchando la radio y de repente piensa en esta palabra. Dice, no sé por qué me viene a la mente esta palabra, una de las pocas que conozco de yiddish, Freire. Se me ocurre una palabra pequeña, ridícula, alegría saltitos. Sí, los judíos son grandes en el dolor, pero con alegría Freire. Debo anotar esto, el lápiz no está. Bueno, ahí aparece otra vez esta cuestión, ¿no? Además de lo de Freire, de esto que decía de que quiere escribir y siempre pasa algo, el lápiz ahí se lo habían escondido los chicos y demás. Pero me vuelvo a esta frase que decía, los judíos son grandes en el dolor, pero con alegría Freire. Entonces, ahí la referencia específica a esos grandes dolores de las comunidades judías se manifiesta en la novela en esos viajes temporoespaciales que yo mencionaba antes que hace la protagonista a través de diferentes épocas, ¿no? Obviamente con una cuestión sumamente también como surrealista ahí en la novela, en esos viajes temporales que ella tiene. Y entonces, por ejemplo, se narra un viaje que ella hace a un incendio del barrio judío en la Roma del siglo I. También se alude al antisemitismo de la Alemania nazi, porque en un momento ella viaja a una ciudad mortuoria de la juventud alemana, así se la describe. Y entonces, esa organización, ¿no?, de la experiencia histórica del pueblo judío en un ciclo que alternaría grandes dolores y pequeñas alegrías, se equipara, o sea, es equiparada por la narradora
a esa experiencia temporal tensionada entre largos periodos ocupados por tareas del hogar, por persecuciones políticas y los pequeños momentos frailes que están ligados a la escritura. Entonces, lo que digamos, quiero enfatizar es que es una palabra no ajena al español, proveniente del yiddish, lengua, como saben, vinculada ¿no? con comunidades violentadas, demás, y es esa palabra la que le permite a la protagonista figurar y comprender la complejidad de sus experiencias temporales, ¿no? Porque al provenir de una lengua extranjera, el término fraile la lleva a extrañarse de la cadencia, ¿no? de su propio idioma, y por pertenecer a la lengua de una comunidad étnica violentada resuena en el yiddish esa experiencia de persecución y en esta palabra, ¿no? Entonces, únicamente mediante la desautomatización habilitada por un término de una judeolengua, la protagonista torna consciente que su felicidad, como, según ella entiende, la de los judíos, nunca podría ser más que frailes, mientras se insertara en un ritmo vital que alterne hondas penas y alegrías saltitos. Entonces, lo que atraviesa la novela es también la pregunta de cómo romper ese ciclo entre tiempos alienados y tiempos liberadores. No se da una respuesta en la novela, eso no hay tampoco una interpretación que uno pueda dar de esa respuesta, pero sí hay una advertencia de que no habría una solución de continuidad mientras existiera un ellos, que es así nombrado con mayúscula, que monopoliza la organización del tiempo. Entonces, en ese sentido, las configuraciones de las experiencias femeninas de la temporalidad en esta novela no solo quiebran la naturalización de la asociación mujer-tiempo circular, sino que también denuncian que la organización masculina del tiempo histórico, lejos de ser una línea progresiva, ¿no? de evolución, en realidad había resultado desde la antigüedad en un aberrante ciclo de violencias contra determinados colectivos, étnicos, políticos y también, bueno, de género, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Melina. Que dejo de compartir. Me pareció excelente tu análisis de la novela y también muy, muy interesante el libro, ¿no? Sobre todo el tema temporal, cómo arma esto, esta idea del tiempo circular. Em, y se me ocurre, o sea, un poco pensando, ¿no? en esto de la habitación propia. O sea, ella lo formula de otra forma, ¿no? Pero se tiene Sí, que de ver. hecho hay una investigadora que también está trabajando con Fina Barjaver, que se llama Karina González, que tiene un artículo que se llama El cuarto propio de Fina Barjaver, porque también lo analiza en relación, bueno, con Virginia Woolf, con Simone de Beauvoir y toda esa línea. Ella hace un análisis de la novela en relación con la vanguardia y el comunismo. Digo, Karina González no se mete con todas las referencias a la judeidad que hay en la novela, que para mí son pocas, pero son fundamentales. Entonces creo que ahí está bueno que se complementan los análisis que ambas hacemos del libro. Me sorprendió mucho lo que decías o sea, que su novela fue, no sé si censurada por el Partido Comunista, pero muy criticado por Sí, la cuestión feminista, siendo que, por ejemplo, Fanny Edelman estaba ahí, ¿no? O sea, y otras mujeres como ella, o sea, me llamó mucho la atención ese detalle. sí, lo que, bueno, cuando se publica esta novela, el Partido Comunista organiza una reunión, como no le avisan a ella que era miembro del partido que iba a estar esta reunión, para ver si el partido iba como a publicitar y apoyar el libro, y lo que se decía en la reunión es que no, que de ninguna manera, que lo iban a hacer a un lado, y ahí no quedan claros los fundamentos, y entonces, bueno, a partir de ciertas cartas que después le mandan a ella amigos que tenían el pecho avisándole, uno lo que puede deducir es que son múltiples las causas, que sobre todo lo que molestaba era que el alter ego de una militante comunista, que además era esposa de Reto Giudice, que era como uno de los dirigentes principales del PC, mostrara como los sufrimientos que tenía una militante porque los hombres del partido eran tan sexistas como el resto de los hombres de la sociedad, ¿no? Entonces, como esta denuncia del sistema patriarcal por parte de una militante del PC no cayó nada bien, y tampoco, que es como también como
la defensa, que en realidad, o sea, el argumento que más explícito que dan ellos, es que no se ajusta a la estética del realismo comunista. Eso es lo que es como el argumento que dan explícitamente, pero uno lee otras cuestiones de fondo. Es como es una novela vanguardista, bueno, no se ajustaba a la estética del partido y trabajaba con la psicología femenina, y entonces como que deciden no darle lugar. Ella se entera de esto bastantes años después, cuando le escriben estas cartas, así que sufre mucho el proceso de pensar que era una mala escritora, porque ni el partido apoyaba su novela. Pero bueno. Bueno, confirmaron lo que ella estaba postulando en todo caso. Bueno, muchas gracias, Melina. Vamos a dejar para el final las preguntas. Yo, sí, no me aguanté, pero mejor le damos la palabra a Sofía Semo, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, tanto a ti, Cintia, como a la revista y también a los editores, a Ariel y Stephen, que me ayudaron muchísimo a editar este artículo. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, sí se escucha, perdón. Sí, y bueno, yo escribí el artículo sobre Gloria Hervitz y la posmemoria. Em, Básicamente la idea salió durante mis estudios de doctorado, cuando estaba juntando todo el corpus para mi disertación, porque básicamente yo me enfoqué en mujeres mexicanas que representaran al judaísmo, que de diferentes maneras representaran em, hablaran sobre su experiencia con un judaísmo mexicano. Y pues me encontré a el poema de Gloria Hervitz, Migraciones, y poco a poco fui viendo todas las versiones que Migraciones había tenido. Y cuando yo me encontré con Migraciones, ya estaba por la última versión, que fue en 2020, que yo leí la última versión de Migraciones. Pero a partir de esto yo empecé a buscar todas las versiones y tratar de conseguir ediciones pasadas y también me dediqué a hacer una muy amplia investigación sobre quién era la autora y afortunadamente la poeta Gloria Hervitz nos dejó un sinfín de entrevistas, de podcasts, de muchos, sí, entrevistas escritas también sobre el proceso de escritura y sobre lo que para ella había sido todo el proceso casi de 40 años de escritura de su gran poema Migraciones. Y bueno, les, no sé si seguramente ya han escuchado este poema, pero básicamente es un poema que la autora estuvo escribiendo, modificando, aumentando, editando durante muchas décadas. Y allí, durante me parece que son 9 versiones. Entonces es muy interesante ver todas las versiones, cómo fueron evolucionando. Y hay en las últimas versiones, y el motivo por el que yo decidí estudiar y trabajar con la última versión de su poema es porque ella introduce directamente a México, a la parte mexicana de su experiencia judía como tal, ¿no? Ella habla de su niñez, habla de su abuela, habla de su pasado, pero físicamente en México. Y uno de los motivos por los que yo decidí estudiar la memoria o el rol de la memoria y por ende después la posmemoria, es porque en ese momento yo estaba llevando un seminario sobre literatura y trauma en Penn State. Excelente. Y en ese momento estábamos estudiando a Marianne Hirsch y la posmemoria. Entonces, no sé si fue coincidencia o qué, pero muchos de los acercamientos y las preguntas que Hirsch se hizo sobre cómo estudiar la memoria y cómo estudiar, eh, o el motivo por el que muchas representaciones literarias, culturales, musicales o fotográficas, etcétera, muestran el trauma como tal o muestran el dolor físico, o muchas veces la culpa del sobreviviente o la nostalgia por los pasados,
y básicamente los traumas totalmente me llevaron a Migraciones, a Gloria Hervitz. Y fue un match perfecto porque cuando yo estaba leyendo Migraciones, me empecé a dar cuenta que la voz narrativa y la voz poética, pues hace este juego de navegar entre el tiempo y el espacio. Es decir, cuando estás leyendo a Migraciones, pues básicamente no hay como una línea cíclica, una línea lineal, por decirlo de alguna manera. O sea, lo que estaban diciendo hace un momento Melina, que la voz narrativa no, juega con el tiempo, juega con las voces, juega con la memoria. Y a mí lo que me maravilló de Migraciones es que la voz narrativa en algún momento está hablando la Gloria Hervitz de niña y después le contesta la abuela que murió muchísimo tiempo atrás y después le responde la Gloria Hervitz adulta y después, es decir, son interacciones entre mujeres que no son lineales, pero que te hablan de una, pues como tal, de una memoria, ¿no? De un diálogo entre memorias. Y tuve que hacerlo en inglés, bueno, por motivos de mi seminario y demás, pero afortunadamente tuve la ayuda de los editores, muchísimas que me apoyaron a aterrizar muchas de estas ideas. Y pues al final la conclusión a la que llegué con mi artículo es que el poema de Gloria Hervitz es básicamente es muchas cosas, pero además es como una forma, es una invitación de analizar cómo sobreviven o cómo se transmutan las formas de la memoria en una sola voz narrativa, ¿no? Y es esta relación que de la que Marianne Hirsch habla, que es la relación entre segundas o terceras generaciones que tienen con el trauma de la primera generación. Entonces, básicamente en el artículo, pues hago o trato de hacer close readings y aprovecho elementos de la historia judía, también de la historia judía mexicana, que se pueden identificar a lo largo del poema, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Gloria Hervitz en ningún momento habló sobre si ella fue sobreviviente del Holocausto, o sea, ese no es el punto, pero la forma en la que ella narra muchas veces estas experiencias o la culpa del sobreviviente también, cómo las narra, cómo las transmite o cómo las hace sentir, argumento que es básicamente es la posmemoria, es a través de la posmemoria que ella logra transmitir el trauma tanto a los lectores como pues entre las voces narrativas con las que ella está jugando. Y, y pues sí, básicamente ese fue mi acercamiento. Iba a ser uno de los capítulos de mi disertación, pero decidí utilizarla más para un artículo, pero sin duda, pues Gloria Hervitz es el poema de Migraciones de Gloria Hervitz. Hay todo un mundo por estudiar con este poema que quiero pensar que este es apenas la de las primeras ventanas que se abren, porque sin duda cada palabra y cada oración de este poema tiene una profundidad inmensa. Y pues la posmemoria, mi propuesta es que la posmemoria es una forma de acercarnos al poemario de Gloria Hervitz. Y pues sí, básicamente ese es el artículo y pues nada, de eso va. Ok, muchas gracias, Sofía. Me toca a mí presentar, voy a ser más breve, así tenemos tiempo para preguntas del público si las hubiera o discusión mismo entre nosotros. Mi artículo está titulado Traducción y resistencia del judeo español en la literatura del siglo XXI, entre paréntesis, archibiología traductológica de la literatura judeo-española contemporánea. Y el artículo resume un poco todo el trabajo que estuve haciendo los últimos años de identificación de las publicaciones en judeo-español a partir sobre todo de
Die Bayou de Juan Gelman, que yo concibo como lo que llamo un evento epistémico, quiere decir un evento que es revelador, digamos, de un campo, en este caso el de la literatura judeo-española, y que mi argumento es que tiene un efecto desencadenante, si se quiere, de la literatura judeo-española en el mundo entero, en el caso de Hellman, sobre todo, por supuesto, en América Latina, eh, pero también cómo se relaciona con el libro de Clarice Nikoitsky, que había aparecido en los años 70, también entra en relación con la literatura en Europa, también en Israel. O sea, es un texto que luego se reconoce, a pesar de que se trata de un autor que se apropia de la lengua judeo-española a través de la autotraducción, eh, para para construir un argumento en relación a su propia naturaleza exílica. Bueno, entonces lo que hago, y por eso hablo de una archibiología, identifico una gran cantidad de textos o sea, mi investigación fue muy, o sea, profundizó mucho en intentar encontrar todos los textos disponibles. Probablemente quedaron algunos afuera y sigo investigando, pero digamos que identifica la totalidad de estos textos y en este sentido uso el término o el concepto de archivo, y analizo ese archivo, ¿no? Que yo construí. Son textos transnacionales. Sabemos que la literatura judeo-española es, sobre todo en el siglo XXI, es transnacional. em, y, y identifico dos campos fundamentales. Primero que nada, la literatura, las publicaciones literarias, que son en realidad la minoría, y por otro lado, las traducciones al judeo-español, que son el fenómeno digamos, caracteriza a las publicaciones judeo-españolas del siglo XXI. Y dentro de este fenómeno traductológico identifico también dos tendencias. Una es la tendencia a traducir literaturas del mundo y sobre todo obras maestras del mundo, como son El Principito, en el caso de Argentina el Martín Fierro, que me centro en esos dos ejemplos. Y por otro lado, traducir obras relacionadas al mundo exclusivamente judío, por un lado, y por otro lado, en literatura de la Shoah. Em, y bueno, más que nada hago la lista de estas publicaciones y también un análisis a través de quienes publicaron estas traducciones y también las publicaciones originales, es decir, las editoriales que publicaron la literatura judeo-española contemporánea. Y el resultado, o sea, observo que salvo una excepción en Barcelona, se trata de editoriales aleatorias en el sentido que no tienen un programa de literatura judeo-española particular. Se acercan o por mero exotismo, podría decirlo, pero a través de una idea de la publicación de literaturas menores, o por otras razones que tal vez no estén claras, o no, que no sean explícitas, quiero decir. Em, pero aparte de Tirocinio en Barcelona, que es una editorial especializada en estudios del judeo español y publicaciones en judeo español, las otras publicaciones, está también Herder, que se puede decir que tiene una mirada particular al mundo judío y también judeo español. En general son editoriales que se dedican a las literaturas menores, como Tintenfass, por ejemplo, que tradujo Le Petit Prince tradujo y publicó Le Petit Prince en muchísimas
literatura en lenguas menores. Em, y ¿qué más? Ahí me perdí, iba a decir algo más. Em, pero bueno, yo luego lo que hago al final para cerrar es dar un ejemplo y explicitar un poco cómo se dan estas traducciones, ahora me acordé. Y lo otro que analizo es quiénes son los traductores de estas obras, ¿no? Y llego a la conclusión de que la mayoría no son, la gran mayoría no son traductores profesionales del judeo español, sino que se van profesionalizando a través de estas traducciones. Se trata sobre todo de escritores, intelectuales, coordinadores de la cultura, profesores, que a falta de intelectuales de judeo español o en judeo español, em, comienzan a traducir en respuesta a lo que son los efectos del epistemicidio de la cultura judío-española durante la Shoah, como una forma de resistencia cultural, ¿no es cierto? Y bueno, y hago ese análisis y un poco el análisis de contrastar las publicaciones que en su mayoría traducen al judío español y lo transcriben en alfabeto latino, y aquellos que siguen introduciendo la forma original del judío español, que es utilizando el alefato hebreo. Eso, en resumen, este es un trabajo que para mí es continuo y que voy a seguir ampliando en tanto esta cultura judeo-española continúe. Pero bueno, por el momento estos son los resultados. Gracias y doy pie a comentarios y preguntas o una conversación amena entre nosotros mismos los participantes. Están invitados a abrir los micrófonos si quieren y reflexionar en conjunto. Stephen, también si quieres decir algo más. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, sus trabajos, por apoyar a la revista, por su paciencia conmigo. Muchísimas gracias. Gracias a vos porque tuviste un trabajo de edición muy duro con la editorial, ¿no? Que hizo un poco complicada la tarea. Fue especialmente difícil esta vez. Stephen es un editor implacable. No se le escapa una coma. Muy Además bien. es un gran anfitrión. Yo lo estuve visitando en enero ahí en Baylor University. Me trató como si fuera el príncipe de Gales. Así que, Steven, abrazo ahí a la distancia. Ya sabes, amigo. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, vamos a dar por finalizado el evento. Muchas gracias. Lo van a poder ver y compartir en el canal YouTube del AXA. Y nos vemos la próxima vez, el 9 de octubre. Gracias, Sin. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.